Buenos días, señores. Estamos revisando estos antiparasitarios, claro, más referidos a las amebiasis. Eh, mm, Acá tenemos el yodoquinol, ¿no? Yodoquinol o diyododihidroxiquinina, ¿no? Que es prácticamente exclusivo para el uso de amebiasis localizadas en la luz intestinal. Es otro fármaco que no se absorbe, o mejor dicho, su efecto se debe a la fracción que no es absorbible. También tiene acción sobre Dientamoeba fragilis y Balantidium coli, ¿no? Ese sí, por su característica y para lo que es utilizado, tiene escasa absorción, ¿no? Pero altas dosis sí puede ser absorbido en un grado suficiente como para inducir efectos tóxicos. Menos del 10% de la dosis que se administra se recoge en la orina de forma metabolizada, ¿no? Ahora bien, las reacciones adversas pueden ser náuseas, molestias abdominales, prurito anal y erupciones dérmicas, esto cuando se ha absorbido, entonces puede dar lugar a reacciones. Tiene acción antitrofosítica, como mencionamos, ¿no? Y no está muy claro el mecanismo de acción de este fármaco, ¿no? Debe tomarse junto con los alimentos y se excreta en la fracción que se absorbe por vía renal en forma de glucuronio, ¿no? Dentro de sus efectos tóxicos están los problemas gastrointestinales, alopecia, granulocitosis, neuropatía mielóptica subaguda, que afecta a la médula de las vías oculares, y no debe ser utilizado este fármaco en niños. Otro fármaco que después vamos a regresar con él, pero por lo pronto lo mencionamos acá, es la cloroquina, ¿no? Que es un antipalúdico y un amebicida tisular, ¿no? Y tiene acción antitrofosítica. Su mecanismo de acción de la cloroquina interfiere con la replicación del ADN, ¿no? Es un agente intercalante e inhibe de la endocitosis de la hemoglobina hacia la vacuola digestiva del parásito. Buena absorción por todas las vías, oral y parenteral. Tiene una distribución muy compleja, pero eso sí, no se administra por vía endovenosa. Una compleja, es lenta y extensa. Se deposita en hígado, vaso, pulmones, tejido, tejidos con melanina, como la piel, por ejemplo, el sistema nervioso central, y este depósito favorece su acción a nivel de los tejidos. Tiene metabolización hepática y sus metabolitos también son activos y se eliminan por vía renal. Tiempo de vida media de 30 a 60 días, ¿no? Claro, a pesar que es considerado fuertemente tóxico, pero a dosis terapéuticas como que es seguro la utilización, pero no está exento de producir náuseas, vómitos, por ejemplo, cefalea, erupciones cutáneas y efectos neurológicos, ¿no? Ahora bien, a dosis mayores está asociado a toxicidad cardiovascular y gastrointestinal. Como mencionamos, es un fármaco que se utiliza sobre todo para la prevención de la malaria, pero también tiene efecto para las amebas, ¿no? También es utilizado en enfermedades autoinmunes, ¿no? Como la artritis reumatoidea o el lupus eritematoso. Otro parásito es la giardia, ¿no? Para la giardia, ¿qué tenemos? Tenemos el metronidazol también, que se utiliza para la giardia. Tiene una eficacia del 90%, también se puede utilizar el tinidazol. Alternativas, la furazolidona, ¿no? Y el albendazol, ¿no? Ahora, cuando se da tratamiento a giardia, hay que dar tratamiento también a los familiares, ¿no? Y digamos a todas las personas que estarían en contacto. Eso se llama contactos institucionales, ¿no? Esto debido a que los portadores pueden eliminar los quistes que sobreviven por largo tiempo fuera del huésped también, ¿no? La tricomona, ¿qué tenemos? También tenemos para la tricomona el metronidazol.
Entonces, en buena cuenta, el metronidazol sirve para varios tipos de tratamiento con respecto a estos protozoos, que los podríamos considerar extracelulares, ¿sí? Pero que en realidad no invaden al propio organismo, ¿no? Sino están en espacios como intestino, vagina, etc. Bueno, con eso terminaríamos esta primera parte, ¿no? Y entraríamos a la segunda parte. Si entramos a esta segunda parte que nos corresponde. Claro, en buena cuenta vendrían a ser los fármacos que se utilizan para protozoos intracelulares. ¿Reconocen estos dos de aquí? Esto y esto. ¿Qué cosas son? Esto es malaria y este es leishmania. Empezaremos con los antipalúdicos. Solo para recordar, ¿no? Porque ya ustedes, la malaria o Plasmodium, o los Plasmodium, en realidad son 4 especies, aunque en el texto incluso menciona un quinto, pero no está bien caracterizado todavía, ¿no? Pero sí las clásicas especies que conocemos, ¿no? Plasmodium vivax, ovale, malaria y falciparum, ¿no? Ahora bien, es importante reconocer, digamos, que las formas que causan daño o están dentro del organismo son los esquizontes, ¿no? Que presentan 2 o más masas de cromatina según el grado de maduración. Y los esquizontes están constituidos por cúmulo de merozoitos. Esos son, digamos, en buena cuenta, ¿no? Entonces aquí podemos ver los esquizontes y luego de estos van a liberarse los merozoitos. Acá está Plasmodium vivax, falciparum, malaria y ovale, ¿no? Tienen ciertas características particulares en su clínica que hay que ver. Sobre todo esta denominación, si es terciaria, cuaternaria, se debe al ciclo de vida que tiene el parásito dentro del glóbulo rojo. Se reproduce en el glóbulo rojo hasta que estalla el glóbulo rojo y sale, ¿no? Y ese es en ese momento donde se produce la fiebre y todo el cuadro. Y luego disminuye, digamos, y se va repitiendo. Pero hoy en día también se está viendo que no siempre esto se cumple como antes, digamos, ¿no? Si es terciario o cuaternario, como se le llama. Y sí puede haber periodos de manifestaciones casi constantes. Esto de que antes era terciaria la fiebre y todo eso, como se está dibujando, ¿no? Ahora bien, en caso de la malaria, el Plasmodium tiene dos hospederos, ¿no? Este vendría a ser el hospedero, el mosquito, este vendría a ser en el caso del hombre, ¿no? Y tiene entonces tiene un ciclo que tiene que ver con estos dos. ¿Cómo le llamamos al mosquito? El vector, ¿no es cierto? Y el hombre es el único que se infecta de malaria. ¿Quién es el reservorio? El hombre. Porque el mosquito es el vector solamente, no es el reservorio. Solo el hombre. ¿Quién sería entonces el reservorio? ¿Es una zoonosis? No es zoonosis. Entonces el hombre debe ser el reservorio. Hay que repasar. Pero bueno, una vez que el mosquito pica al hombre, entonces va a ingresar, y en el hombre tiene 2 ciclos, ¿no? El ciclo exoeritrocitario y el ciclo eritrocítico o eritrocitario, ¿no? El ciclo exoeritrocítico básicamente es el ingreso del
del parásito y se ubica a nivel del hígado. En el hígado va a multiplicar todo y recién va a salir, ¿no? Lo que sale es el esquizonte. Y una vez que sale el esquizonte a circulación, de allí van a salir los merozoitos. Y esos sí van a invadir al glóbulo rojo y da lugar al ciclo eritrocítico. Lo mismo, ¿no? Se multiplica el trofozoito, se va madurando, acá se llama así, se le conoce como trofozoito, forma el esquizonte y del esquizonte van a salir los merozoitos que a su vez infertan a más glóbulos rojos y se está dando vuelta y vuelta, ¿no? Hay un tiempo, dependiendo 3 días o 4 días, dependiendo de la especie, con excepción de Falciparum, todos son en promedio 3 días, ¿no? Ahora, pero cuando se da el ciclo eritrocítico, el parásito está también en hígado, o sea, no se sale de allí, queda, ¿no? Y ese es un problema también para el tratamiento. Ahora, después, cuando se da el ciclo eritrocítico, estos son de las formas asexuales, ¿no? Pero un grupo, o va a haber algunos que se van a diferenciar en gametocitos, y los gametocitos, una vez que vuelve a picar el mosquito, lo absorbe, ¿no? Y van a tener su ciclo a nivel del vector, y el vector luego pica y lo devuelve al hombre, ¿no? Y entonces el mosquito es el que está transfiriendo. Entonces, miren, si queremos o se desea tener una estrategia para eliminar la infección por este parásito, se necesitan fármacos que tengan efecto a nivel exoeritrocítico, hígado básicamente, en el nivel exoeritrocítico, y aún hoy en día también hay fármacos que afectan a los gametocitos para evitar la diseminación. Y también se consideran fármacos, estrategias para eliminar el vector. Entonces, más o menos haciendo un grupo, los fármacos antipalúdicos los podemos clasificar como esporonticidas, esquizonticidas císticos y esquizonticidas hemáticos, ¿no? Esporonticidas, los esporonticidas estarían más relacionados a un efecto del fármaco a nivel del mosquito. Claro, no es que le demos al mosquito, sino que evitar que el mosquito absorba. Está la primaquina, el proguanilo, la pirimetamina, ¿no? En el ciclo o en los esquizonticidas císticos está el ciclo extraeritrocitario, el proguanilo, la pirimetamina, la primaquina, las tetraciclinas inclusive, ¿no? Y están los hipnozoiticidas, ¿no? Para Plasmodium vivax y ovale, ahí está la primaquina, ¿no? Y luego están los esquizonticidas hemáticos para el ciclo eritrocítico, de acción rápida, clorquina, quinina, quinidina, mefloquina, y los lentos como la pirimetamina, primaquina, sulfamidas, la dapsona, y considerado como gameticida la primaquina, ¿no? Bueno, esto es parte del ciclo. Veamos. Cuando se plantea el tratamiento con antipalúdico, hay que establecer 3 cosas, ¿no? Establecer la fase del ciclo sobre la que se tiene efecto el fármaco a utilizar, ¿no? Establecer si el tratamiento es profiláctico o curativo, y establecer la especie de Plasmodium infectante. Eso es clave, ¿no? Estas 3 cosas. El ciclo en la fase donde se va a actuar, si se va a dar un tratamiento profiláctico o curativo, y la especie en particular que se sospecha o con cuál se va a tratar, ¿no? Entonces hay dos aspectos, ¿no? Uno es el uso profiláctico y el otro es el uso curativo. En el uso profiláctico, esto es para personas que han sido expuestas, ¿no? Y impedir que se desarrolle la infección. Y puede haber 2 formas de hacerlo, ¿no? Una profilaxis inhibitoria, lo que implica es que no hay enfermedad todavía, y otra profilaxis causal,
cuando ya se sabe cuál es el parásito, ¿no? Acá tenemos los esquizonticidas hemáticos, ¿no?, para impedir los ataques agudos. Y en el otro lado tenemos los esquizonticidas hísticos para impedir que el esporozoito llegue al hígado, ¿no? Pero hay que reconocer que ningún fármaco destruye los esporozoitos. Eso no es posible, y en realidad tampoco eso daría lugar a que no se puede evitar la infección. Solo se evita el paludismo sintomático, el eritrocitario. Cuando se plantea como un tratamiento curativo, terapéutico, cuando la persona ya está infectada y tiene las manifestaciones. Hay también dos formas a asumir, ¿no?, el tratamiento inhibitorio y el tratamiento radical. El tratamiento inhibitorio se utiliza esquizonticidas hemáticos, ¿no?, para controlar los ataques agudos. Y en caso del tratamiento radical, hipnozonticidas para eliminar las formas latentes y evitar el paludismo recurrente. Pero también hay que reconocer que ningún antipalúdico es eficaz contra las etapas del ciclo vital en hígado y en eritrocito, que pueden coexistir en el mismo paciente. No es que si ya se está dando el ciclo eritrocítico ya no hay parásitos en el hígado. Sí, y están ahí los dos, ¿no?, y se está repitiendo inclusive. Para la curación completa se requiere administrar más de un medicamento. Entonces, con todo eso, ¿cómo podemos clasificar estos fármacos? En los esquizonticidas tisulares, que eliminan las formas de desarrollo inactivas, sobre todo entonces hepáticas, los esquizonticidas sanguíneos, que actúan sobre los parásitos eritrocitarios, y es donde más comúnmente solemos actuar, ¿no?, y los gametocidas, que destruyen los estadios sexuales y previenen la transmisión del mosquito. También se utiliza esta estrategia, ¿no?, pero usualmente más siempre se ha dedicado a este nivel. Ahora bien, dentro de los fármacos que tenemos para el tratamiento del paludismo en términos general, están fármacos para la profilaxis, el proguanilo, ¿no?, ese es el principal, digamos. Hay fármacos para la prevención de recaídas del paludismo por formas latentes tisulares y hepáticas, ¿no?, de Plasmodium vivax y ovale, la primaquina sobre todo, ¿no? Hay fármacos esquizonticidas para la curación clínica o supresiva, cloroquina, quinina, quinidina, mefloquina, atabacuona, artemisín. Fármacos antipalúdicos que su mecanismo de acción es a través, son antifolatos, ¿no?, que actúan inhibiendo el metabolismo del ácido fólico en el parásito. La pirimetamina, la trimetoprima, que estos ya los deben conocer ustedes. Los conocen, ¿no es cierto?, a los dos. Y están los fármacos antipalúdicos que son antibacterianos en realidad, ¿no?, y aquí están las tetraciclinas, por ejemplo, las sulfonamidas, las sulfonas. Si empezamos con el proguanilo, el proguanilo está indicado para la profilaxis del paludismo, supresión de esporozoitos de los plasmodios inyectados por la picadura de mosquito, ¿no?, obviamente. También se le pudo administrar asociado cloroquina en la profilaxis a corto plazo para los viajeros durante la permanencia en las áreas endémicas y continuando 4 semanas después de haber estado en la zona, ¿no? Bueno, acá están las dosis que se puede utilizar. De aquí, ¿qué podemos decir? Que sí se puede administrar, por ejemplo, en niños, ¿no?, hasta inclusive en niños de menores de 1 año. Dentro de los efectos adversos, se considera en general que son poco severos, náuseas, vómitos, diarrea con altas dosis, ¿no? Puede salir a úlceras bucales, ¿no?, y sí se puede administrar en el embarazo. Ahora, el proguanilo en realidad se suele administrar con otro fármaco, la atobacuona, ¿no? El mecanismo de acción del proguanilo, claro, como agente antiprotozoario, inhibe la activación biológica del ácido fólico en el protozoo, ¿no?, debido a que bloquea la enzima hidrofolato reductasa.
Y entonces esto altera la biosíntesis de las bases nucleicas, pirimidínicas, y esto, claro, bloquea la síntesis o la replicación del ácido nucleico. Entonces el parásito no se reproduce. Ahora, como mencionamos, el proguanilo generalmente se administra junto con la atovaquona, ¿no?, que también es un agente antiprotozoario con actividad demostrada frente a especies de Plasmodium como Plasmodium falciparum vivax, ¿no? Y también tiene efectos sobre Pneumocystis carini, ¿no? Es un inhibidor potente y selectivo de la cadena de transportadores de electrones de la mitocondria en las células eucariotas, ¿no? Y también en una serie de protozoarios protozoos parasitarios, ¿no? Y sí se administran los dos de manera, digamos, conjunta, ¿no? Esta combinación se recomienda para tratar y prevenir paludismo. También es útil para tratar neumonía por ¿qué cosa es? Pneumocystis jirovecii leve o moderada, ¿no? Se administran por vía oral, ¿no? Tiene sí un gran porcentaje de unas proteínas, su tiempo de vida de 2 a 3 horas. Como mencionamos, la atovaquona, ¿no?, para el tratamiento del paludismo agudo, para los ataques palúdicos por falciparum, que son resistentes, y mejores, y claro, la indicación para obtener mejor resultado es combinarlo con el proguanilo, ¿no? También para la profilaxis y tratamiento de infecciones oportunistas por Pneumocystis carini en pacientes con SIDA, ¿no?, que no pueden tolerar, por ejemplo, el sulfamethoxazol trimetoprim, ¿no? También es útil para el tratamiento de infecciones por Toxoplasma gondii, ¿no?, sobre todo aquellas que están ubicados a nivel cerebral, ¿no? Para caso de falciparum multiresistente o vivax, que son cloroquino resistentes, ¿no?, en la combinación que hemos mencionado, atovaquona, ¿no? Dentro de atovaquona, entre los efectos adversos se considera que son leves o moderados, ¿no?, habitualmente un rash, maculopapular, fiebre, vómitos, diarrea, cefalea, y en algunas veces hay elevación de las transaminasas y amilasas. ¿Eso qué significa? Que el hígado puede sentirse afectado, ¿no? En cuanto a la cloroquina y la dihidroxicloroquina, ¿no?, para el tratamiento del paludismo, la malaria, es muy efectiva contra formas eritrocíticas de Plasmodium vivax, ovale, malaria, y para aquellas formas de falciparum que son cloroquinos sensibles, porque hay bastante resistencia de falciparum a cloroquina, ¿no? Entonces, en aquellas zonas que todavía son sensibles se puede utilizar, pero no tiene efecto contra formas latentes tisulares, sobre todo de vivax y ovale, ¿no? Y no tiene efectividad gametocídica contra Plasmodium falciparum. También es útil, como habíamos visto, para el absceso mediano hepático, útil también en caso de artritis reumatoidea. Actúa con un efecto antiinflamatorio debido a la inhibición que hacen de los lisosomas. Útil también para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico, en la sarcoidosis y aún en la porfiria, ¿no?, sobre la porfiria cutánea tarda y enfermedades de fotosensibilidad. Es muy raro utilizarlas, ¿no? Pero la cloroquina, como vemos, tiene otras indicaciones aparte de lo que estamos mencionando. Se le puede utilizar tanto como para la profilaxis como para ya la infección, ¿no?, para tratamiento. Profilaxis en adultos, por vía oral, comenzando una semana antes de ingresar a la zona endémica y continuar 4 semanas después, sobre todo cuando son zonas de Plasmodium falciparum cloroquino sensibles, ¿no? Sí se puede utilizar en niños, ¿no?, por vía oral, ¿no?, y bajo el mismo esquema. Ahora, para casos de infección, útiles para Plasmodium vivax, malaria, ovale, falciparum, que son cloroquinos resistentes, ¿no?, se puede utilizar. Bueno, acá están las dosis que se pueden administrar para estos casos, ¿no? En infecciones por vivax y ovale deben repetirse la dosis
de esta dosis a los 7 y 14 días para atacar formas latentes tisulares de los plasmodios. Siempre se va por vía oral. Entonces aquí se puede trabajar tanto en la fase propiamente infectiva y de manifestación, y como también para eliminar las que están quedando de forma latente, ¿no? Sí, la cloroquina se puede administrar por vía endovenosa en infusión lenta. Es raro, ¿no? Porque es complicadito en realidad. Su mecanismo de acción de la cloroquina. Claro, hay dos formas, la forma levógira y la dextrógira, pero la dextrógira es la que tiene efectos menos tóxicas, pero ambas son igual de efectivas. Su mecanismo de acción está en relación al átomo de cloro, que está en su anillo quinolínico, ¿no? Claro, hay que considerar que los parásitos, sobre todo Plasmodium, producen un pigmento malárico llamado como hemozoín o hemozoína, ¿no?, que se ubica en las vacuolas alimentarias eritrocíticas y de pH ácido. Ahora, esto es importante porque prácticamente de eso vive el parásito. Ahora, lo que hacen los derivados quinolínicos es evitar, que son bases débiles, ¿no?, incrementan el pH. Y esto inhibe la actividad de las peroxidasas, interfiere con la polimerización de la hemozoína. Y claro, y esto va a causar la muerte del parásito porque, claro, no tiene fuente, y por otro lado va a dar lugar a oxidación y daño de las membranas celulares, ¿no?, oxidación de proteasas digestivas del parásito y otras moléculas esenciales, ¿no?, y también ocasiona la inhibición de la absorción del grupo M, y es lo que mataría o mata al parásito. También da lugar a una inhibición de las proteasas que separan a la hemoglobina. Necesita el parásito separar, pero la cloroquina inhibe estas proteasas. Entonces el parásito prácticamente se muere de inanición, ¿no? Dentro de los efectos adversos, se considera que la cloroquina es bien tolerada, pero causa prurito, cefaleas, trastornos gastrointestinales de manera común. Puede haber toxicidad aguda con dosis altas, sobre todo por la vía parenteral, que afecta al aparato cardiovascular. Ese es su problema en realidad, ¿no? Causa hipotensión, arritmias y eventualmente puede producir paro cardíaco. Antes de administrar la cloroquina hay que hacer una evaluación cardiovascular, definitivamente, y no pocas veces, y sobre todo si se va a administrar por vía parenteral, tiene que estar hospitalizado el paciente, ¿no? Puede dar lugar también a efectos sobre el sistema nervioso central, confusión, a convulsiones, ¿no? Contraindicaciones, claro, si es que hay hipersensibilidad, claro, no usar si es que en el área hay falciparum que son resistentes a cloroquina, no usar en pacientes con epilepsia, trastornos neurológicos graves, miastenia gravis, insuficiencia hepática o discrasias sanguíneas. Acá tenemos que considerar también pacientes con problemas cardiovasculares, sobre todo cardíacos, ¿no? Puede utilizarse en el embarazo y aún en la lactancia, tanto para la profilaxis como para el tratamiento de la infección palúdica. En cuanto a la primaquina, para la eliminación de formas intrahepáticas tisulares latentes de Plasmodium vivax ovale, ¿no?, después de la terapia con cloroquina. También para la eliminación de gametocitos de falciparum, tras un tratamiento esquizonticida hemático, usualmente con cloroquina, sobre todo en aquellas regiones donde puede reintroducirse el paludismo. Claro, esto, digamos, este esquema, hubo un tiempo en el cual prácticamente, no es que se erradicó, pero desapareció, pero no por tratamiento de los pacientes, de las personas, sino porque hubo una fuerte campaña de eliminación del mosquito. Y sí, muchos dicen que el problema de la malaria es el mosquito. Si se elimina el mosquito no hay malaria. Pero es imposible en realidad eliminar al mosquito, ¿no? Y el mosquito va a estar ahí. Pero en ese tiempo se redujo grandemente porque hubo una fuerte campaña de eliminación del mosquito. Y eso disminuyó bastante
la incidencia de la enfermedad, ¿no?, de esta parasitosis. Y entonces sí se consideraban este tipo de tratamiento para evitar que haya una reactivación o proteger a las personas, ¿no? Bueno, acá están las dosis. La primaquina se puede utilizar tanto en adultos como en niños, en caso de niños mayores de 1 año, ¿no? Siempre después del tratamiento con cloroquina. Y en casos de deficiencia conocida o presunta, en caso de problemas de la persona en cuanto a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hay que hacer ajuste de dosis, ¿no? El mecanismo de acción de la primaquina, ¿no? Sí se propone que tiene propiedades electrofílicas. Su efecto podría deberse a una generación de mediadores químicos de oxidación y reducción que interfieren con el transporte de electrones en el parásito, ¿no? Y esto daría lugar entonces a que el parásito sea eliminado, pero también a que sea eliminado sobre todo en formas latentes que son tisulares, ¿no?, de Vivax o Vale, ¿no? Y por lo tanto eso le hace de un gran valor terapéutico para erradicar la resistencia farmacológica por parte de Plasmodium, ¿no? En cuanto a efectos adversos, ¿no?, claro, a dosis terapéuticas poco importantes, náuseas, anorexia, dolor abdominal. Este problema de anemia hemolítica en pacientes que tengan deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Quién puede tener este problema? Claro, ¿quién puede tener o qué personas, grupos pueden tener una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Porque hay que sospecharlo, ¿no? No es que va a venir con su etiqueta. Personas de raza negra o descendencia negra o ascendencia negra, como ellos hay que tener cuidado cuando se administra. En nuestra raza no se ha hecho estudios en realidad, ¿no?, para ver si no sucede, pero hay que tomar en cuenta, ¿no? Ahora, estas molestias, náuseas, vómitos, se curan cuando se retira la primaquina, ¿no? Muy raro cianosis por metahemoglobinemia o hemoglobinuria. Puede dar también a granulocitosis, neutropenia, leucopenia, generalmente esto por sobredosis, ¿no? Contraindicado, no administrar con otros fármacos que pueden provocar hemólisis potencialmente. Pacientes con enfermedades sistémicas activas como lupus, por ejemplo, eritematoso o artritis. Hay que evitar entonces administrarlo a estas personas. Luego que tenemos la quinina, la quinidina, ¿no? Acá, ¿qué tenemos? Para el tratamiento de paludismo por falciparum, sobre todo en regiones donde existen cepas de Plasmodium falciparum multiresistentes o cloroquino resistentes. Es una alternativa que se tiene. Y tiene propiedades que son ticidas hemáticos, ¿no? Sí se administra en adultos, sí, en adultos, también en niños, y se puede administrar. Sobre todo, miren, y se puede administrar por vía oral, por vía endovenosa, en adultos y niños, y por vía endovenosa en pacientes severamente afectados. Y bueno, acá está el esquema, la dosis, la vía y el tiempo en el cual hay que pasar, ¿no? Y todo un esquema, ¿no? Y en caso de la vía endovenosa, se suspende tan pronto el paciente puede ser tratado por vía oral. La quinidina, por vía endovenosa, solo si no se dispone de quinina, ¿no? Y esto sí, son fuertemente o afectan fuertemente al corazón y hay que hacer monitoreo mediante electrocardiograma. En todo caso, si el paciente se le va a administrar por vía endovenosa, tiene que estar hospitalizado para monitorización. Efectos adversos pueden o suelen presentarse después de 3 días de tratamiento, ¿no? El sinconismo, que puede ser leve o moderado,
El síndrome mismo se caracteriza por cefalea, visión borrosa, tinnitus, náuseas, diarrea, trastornos auditivos, hipotensión ortostática y ceguera nocturna. Puede causar también hipoglicemia y debe tratarse de urgencia con glucosa endovenosa para evitar complicaciones, ¿no? Y también puede dar lugar a alteraciones de la función renal y puede dar lugar a una insuficiencia renal aguda, ¿no? Con sobredosis de quinina, quinidina, puede dar lugar a tinnitus, vértigo, disminución de la audición, sordera, y que pueden ser permanentes, ¿no? La quinidina es cardiotóxica, puede dar lugar a hipotensión grave, arritmias, angina, taquicardia ventricular, náuseas, vómitos, intenso dolor abdominal. Ahora bien, claro, si es que se presenta esto o se sabe que puede presentar esto, no se puede dar la quinidina. Y si se ha dado como alternativa el uso de las tetraciclinas a estos pacientes, ¿no? Contraindicado quinina, quinidina, hipersensibilidad, anemia hemolítica manifiesta, pacientes con neuritis óptica, tinnitus, pacientes con arritmias cardíacas. En el embarazo tiene efecto abortivo, ¿no? Claro, en estos casos, generalmente se recurre a la quinina, quinidina cuando la cosa es grave, ¿no? Entonces ahí más bien hay que evaluar el peligro de muerte de la madre y la progresión del embarazo, ¿no? La cloroquina como la cloroquina, la quinidina también interfieren con la capacidad de metabolizar la hemoglobina eritrocitaria por parte del parásito, ¿no? Y produce alteraciones morfológicas en los estadios anulares tempranos de falciparum, vivax, ¿no? Y esta anormalidad es mucho más intensa que, por ejemplo, la mefoclina, falciparum, ¿no? Ahora bien, como mencionamos, estos fármacos, sobre todo la quinina, es tóxico y es menos eficaz en realidad que la cloroquina, ¿no? Pero la quinina, junto con su quinidina, es muy útil para el tratamiento parenteral de enfermedades graves por falciparum resistente a fármacos. Teniendo en cuenta la toxicidad, por ejemplo, hay dosis oral letal de 2 a 8 gramos en caso de los seres humanos, ¿no? Causa hipoglicemia, hipotensión y todos los problemas que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. La quinina eleva el pH de la vesícula ácida parasitaria y puede alterar el transporte molecular y actividad de la fosfolipasa, ¿no? Sí, activo contra formas eritrocitarias asexuadas de Plasmodium falciparum, malaria, ovaria y vivax, ¿no? Pero hay que reconocer que no proporciona cura de la malaria, ya que no es eficaz para las formas exoeritrocíticas del parásito. La quinidina disminuye la velocidad y la excitabilidad contráctil del miocardio, y esa es la razón, bloqueando la entrada de sodio a través de los llamados canales rápidos de sodio. Eso ya lo sabemos, ¿no? Eso a nivel del miocardio. Y esto va a dar lugar, por ejemplo, a alteraciones en la secuencia del ciclo cardíaco. Prolonga los intervalos QRS, QT y el ritmo, por lo tanto, sinusal, ¿no? Y puede causar arritmias, ¿no? Pero también el hecho de que tenga este mecanismo puede servir, y de hecho es utilizado como antiarrítmico para el tratamiento de la fibrilación auricular, el flúter auricular, la taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular paroxística, incluyendo los síndromes de Wolff, Parkinson-White. No, entonces, sí, la quinidina no solamente lo vemos como un antiparasitario, sino también lo vemos como un antiarrítmico, pero que a su vez es un arrítmico. Y si lo utilizamos como un antiparasitario, hay que tener cuidado con eso. ¿Y nos quedamos acá o seguimos? Ya, terminaremos con la mefloquina.
Claro, la mefloquina fue el resultado de, que se llama, tratar de buscar una alternativa a la quinina para hacer frente sobre todo a Plasmodium falciparum, ¿no? Tiene acción antimalárica, sí, altamente efectiva contra las formas sanguíneas esquizoticidas de las 4 especies, ¿no? Pero no tiene actividad contra las formas hepáticas primarias ni secundarias de Vivax, ni tampoco con gametocitos falciparum, ¿no? Solo se administra por vía oral, buena absorción, mejora si se administra con las comidas y comidas en grasa, útil para la profilaxis y tratamiento en las áreas con Plasmodium falciparum cloroquino resistente. Ya tenemos 2 alternativas, ¿no?, para aquellos casos que son cloroquino resistentes. Su mecanismo de acción: interfiere en el parásito para metabolizar y utilizar la hemoglobina del eritrocito, ¿no? Ahora, esta actividad tiene también una actividad antialérgica que puede depender de la capacidad del fármaco para formar uniones con hidrógeno de los constituyentes celulares, y esto se da cuando el parásito metaboliza a la mefloquina. Indicaciones: tratamiento del paludismo falciparum por cepas multiresistentes. La mefloquina junto con la alofantrina son drogas de primera elección en pacientes para recibir tratamiento por vía oral, ¿no? Para la profilaxis en viajeros a regiones con elevada prevalencia de falciparum, que es multiresistente, ¿no? Se pueden dar en adultos y por vía oral también. En niños también se puede dar, ¿no? Claro, alternativa a la mefloquina, el artemisinin, ¿no? Por vía oral, etc. Efectos adversos: en general se considera bien tolerado. Leves náuseas, mareos moderados, vómitos, diarrea. Como que todos ellos comparten estos problemas, ¿no? Mareos, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, anorexia, ¿no? Efectos neurológicos son más graves, pero menos frecuentes: vértigo intenso, visión borrosa, incoordinación, convulsiones, alucinaciones, que están relacionadas con la dosis, ¿no? Contraindicaciones: no administrar junto con quinina o en pacientes que han sufrido reacciones adversas a quinina o quinidina. En embarazo reciente no se conocen los efectos en el embarazo. No usar en niños que sean más pequeños de 5 kilogramos. Y en caso de enfermedades neuropsiquiátricas graves que estén activas, ¿no? Listo, lo dejaremos aquí. Ya nos falta unos cuantos nada más. Listo. ¿Ah? ¿Lo terminamos? Ya, listo, lo terminamos. El artemisinin y sus derivados como el artesunato, ¿no? Indicaciones y vía de administración: para paludismo grave por cepas de falciparum cloroquino resistente, paludismo en localización cerebral, ¿no?, es más bien por vía endovenosa que paludismo causado por Vivax cloroquino resistente. La dosis es en combinación, se puede administrar en tándem con mefloquina o ditoxiclinina, ¿no?, para evitar recaídas y resistencias, ¿no? Se puede utilizar en adultos y en niños también. Efectos adversos: bien tolerado en los seres humanos. Puede provocar disminución de los reticulocitos y neutrófilos, que es reversible. O sea, esta depresión es reversible y depende de la dosis, ¿no? Puede causar fiebre de corta duración. Altas dosis es neurotóxico, también cardiotóxico, ¿no? Deprime la médula ósea. Sí, y efectos tóxicos en animales de experimentación. Los antifolatos, como la pirimetamina, la trimetopirina. Esto, ¿para qué se utilizaría? ¿Qué es lo que nos interesaría, ¿no? Porque esto ya lo conoce. Uno, no son drogas de primera elección para el paludismo, ¿no? Y deben ser administradas con combinación con sulfonamida, ¿no? La famosa combinación, ¿no?, trimetoprim sulfametoxazol. Para tratamiento supresivo de paludismo por falciparum cloroquino resistente
donde no existen resistencia a drogas antifolatos, claro. Útil también para el tratamiento de toxoplasmosis en combinación con sulfadacina, ¿no? Para Toxoplasma gondii. Útil también para pacientes inmunodeprimidos, ¿no? En caso de toxoplasmosis, ¿dónde más? Sí, en ese sería, ¿no? Ahora bien, estos antifolatos se utilizan a altas dosis, ¿no? Y es necesario administrar ácido fólico o folato cálcico para prevenir la carencia de ácido fólico en la médula ósea del paciente. Claro, la diferencia entre el parásito o la bacteria en el cual utilizamos esta combinación trimetoprim sulfamethoxazol es que nosotros no sintetizamos el ácido fólico, lo obtenemos. Mientras que las bacterias y los parásitos sí sintetizan su propio ácido fólico y por eso se ven afectados, ¿no? Pero es necesario proteger de todas maneras al paciente, ¿no? La dosis de pirimetamina puede reducirse a 25-50 y las de sulfadacina de 2 a 4 gramos por día para tratamientos supresivos pero prolongados, ¿no? Para disminuir la toxicidad, porque son tóxicos, administrar con clindamicina o espiramicina o algún macrólido. Sí, en caso de embarazadas, la pirimetamina se puede administrar, pero no en el primer trimestre, ¿no? Se puede utilizar también en ciclos alternativos con sulfadiazina, ¿no? De 3 semanas y espiramicina, digamos, alternando, ¿no? Puede darse en recién nacidos, inclusive con toxoplasmosis, ¿no? Se puede combinar, por ejemplo, la pirimetamina más sulfadiazina durante un año en forma intermitente, alternativa, con espiramicina, ¿no? Eso para tratamiento de 4 semanas. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos, bueno, estamos con lo mismo, ¿no? Efectos adversos: anorexia, dolores abdominales, vómitos, ataxia, temblor, convulsiones, ¿no? Se necesita dosis altas para el tratamiento de toxoplasmosis, ¿no? Y esto a su vez puede provocar depresión medular, con trombocitopenia, agranulocitopenia, anemia megaloblástica por deficiencia del ácido fólico. Contraindicado: hipersensibilidad manifiesta, disfunción hepática, embarazo primer trimestre del embarazo, y administración conjunta con sulfamidas, metrotexato o trimetroprima. Que si no está. Bueno, esto sería debido al efecto de potenciación, el efecto contra el ácido fólico, ¿no? Acá tenemos sulfonamidas y sulfonas. Las tetraciclinas y la ciclina. Si hablamos solo como ¿para qué servirían estos? Para el paludismo por falciparum resistente a cloroquina, también combinados con pirimetamina o quinina, y para paludismo por falciparum multiresistente. Allí es donde se utilizarían entonces estas alternativas, ¿no? Sulfonamidas, sulfonas, la tetraciclina y doxiciclina. Pero de hecho su efecto es mucho menor, su eficacia clínica es menor, ¿no? Listo. Hasta ahí sería con respecto a los antipalúdicos. Ahora tenemos otros 2 temas, ¿no? Trypanosoma cruzi, donde los fármacos a utilizar son el nifurtimox y el benzimidazol. El nifurtimox, ¿no? Para tripanosomiasis americana aguda, la famosa enfermedad de Chagas, ¿no? Es efectivo para reducir y eliminar la parasitemia
y la morbilidad de Chagas agudo, ¿no? No es efectivo para las etapas crónicas de enfermedad de Chagas. Tampoco es útil para lesiones orgánicas irreversibles, ¿no? Entonces, en buena cuenta, solo el nifurtimox se utiliza para Chagas agudo, nada más, ¿no? Y claro, en estas condiciones hay que administrarlo lo más antes posible. Se puede administrar en Chagas agudos y adultos, en niños, mire, desde 1 año hasta 10 años se puede administrar. No nos dice nada sobre las embarazadas, ¿no? Efectos adversos: malestar gástrico, náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso. Si son importantes, se dice reducir la dosis. Hipersensibilidad, dermatitis, fiebre, ictericia, infiltrados pulmonares, anafilaxia inclusive, ¿no? El nifurtimox también puede reducir o suprimir la reacción inmune mediada por células. Es un inmunodepresor. Acá está el embarazo. Sí se puede administrar, pero después del primer trimestre. Su mecanismo de acción ejerce formas inhibitorias en el tripomastigote y amastigote de tripanosoma, ¿no? Lo que sucede es que hay una reducción parcial de los aniones radicales nitro por participación de la enzima de tripanosoma cruzi, ¿no? La tripantoína reductasa. Y de esta manera el fármaco se activa, entonces es un profármaco. Y esto da lugar a transferencia de electrones del fármaco activado, formas radicales aniónicas superóxicos, ¿no? Ahora, la reacción a estos radicales libres produce efectos celulares deleterios en el parásito, ¿no? Como peroxidación de las membranas celulares e inactivación de las enzimas esenciales del tripanosoma. Eso sería la razón entonces por la cual tiene efectos sobre el tripanosoma. El benzimidazol, ¿no? ¿Para qué sería? También para casos agudos, igual que el otro. Para casos agudos, no efectivo para las etapas crónicas y también para adultos y niños también, casi igual, ¿no? Sus efectos adversos: náuseas, erupciones cutáneas, fiebre y púrpura, que son graves, parestesias, polineuritis periférica, obligan a suspender el tratamiento. Y sí, también se puede dar durante el embarazo, pero después del primer trimestre. Contraindicado: insuficiencia hepática, insuficiencia renal crónica, depresión medular ósea. En buena cuenta, los dos fármacos que estamos mencionando solo es para Chagas agudo. Y sí se puede dar a adultos, niños y en embarazadas después del tercer trimestre. Listo, con eso queda todo. Y lo otro, leishmania. Sí, esto sí nos interesa porque sí sabemos. Ahora, para el tratamiento de leishmania hay que reconocer que cuando decimos leishmania estamos hablando de varios tipos de leishmania que ver. Lo clásico que dividimos, ¿no? La forma cutánea mucosa y la visceral. La visceral no tenemos nosotros, ¿no? Pero sí hay en América. Pero hasta donde sé no tenemos la visceral. Pero sí tenemos la cutánea y la cutánea mucosa, ¿no? Claro, entonces... y ahora también el comportamiento es diferente en cada persona, ¿no? Hay quienes curan prácticamente con un solo tratamiento y listo, y otros que no curan. Tenemos de todo, ¿no? Ahora, fármacos considerados, ¿no? Para el tratamiento de leishmania, todos se administran por vía parenteral. Están los antimoniales pentavalentes y la pentamidina. Y de los antimoniales pentavalentes, el antimoniato de meglumina o glucantime y el estivogluconato sódico o pentostan. Y a veces, como son tan similares, se confunden los dos y son utilizados casi como si fueran lo mismo, ¿no? Ahora, la pentamidina, dentro de su mecanismo de acción, que interfiere en la síntesis del DNA, RNA, fosfolito y proteínas en caso del paciente, pero también eso hace efectos en el hospedero, ¿no? El tratamiento de leishmania está basado en medicamentos de primera línea como el antimoniato pentavalente
como los antimoniatos pentavalentes, como el estivogluconato sódico pentostan, ¿no? El antimoniato meglumina, el glucantime, ¿no? El problema es que la adherencia del tratamiento por parte de los pacientes es bien difícil, ¿no? Uno, porque es bastante tóxico estos fármacos. Y de hecho, en nuestro medio, el ministerio cuando da tratamiento los interna, por los riesgos también y efectos adversos, ¿no? Y claro, y también la administración de la droga es dolorosa, porque son inyectables de material oleoso. Claro, y es un sacrificio para el paciente, ¿no? El dolor y los efectos secundarios, por eso que como que a los pacientes no les gusta cumplir con el tratamiento o no cumplen con el tratamiento. En cuanto al estivogluconato sódico meglumina, indicado y las formas, indicado para leishmania visceral o calazar, leishmania cutánea difusa y leishmania mucocutánea o cutánea mucosa que le llamamos acá, ¿no? Se administra por vía endovenosa, ¿no? Por vía intramuscular, perdón, y hay que calcular las dosis, ¿no? Para niños y adultos sí se utiliza la meglumina durante, por ejemplo, 20 días, ¿no? Para la leishmania visceral por 28 días. La cutánea, efectivas en base a lesión, inyecciones en la base de la lesión, ¿no? Prácticamente infiltrados, ¿no? Además del tratamiento sistémico. El estivogluconato también se administra igual que la meglumina, ¿no? Los resultados para la leishmania visceral refieren una curación del 85-90%. Cutánea o mucocutánea o cutánea mucosa un 60-75%, ¿no? Bueno, también reportan con respecto a pacientes con SIDA que ellos pueden tener recaídas. Y también en los pacientes se ha visto que, sobre todo cutáneo mucosa, pueden tener recaídas, permanecen un tiempo silentes y de pronto nuevamente se activan, ¿no? Claro, si es que hubiera resistencia a ellos, está la anfotericina como una alternativa, o la pentamidina también, o inclusive la paramomicina. Entonces debemos considerar para tratamiento de leishmania anfotericina B, pentamidina o la paramomicina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos, de la meglumina? No es bien conocido, pero lo que sucede es que interfiere con el metabolismo en las formas de amastigotes, ¿no? De leishmania. Suprimen la glicólisis y el metabolismo de ácidos grasos en organelos denominados como los glicosomas. Inhiben también la generación de ATP y GTP en los parásitos y también causan unión del antimoniato a grupo sulfidrilo de los amastigotes. Y esto sería entonces los mecanismos de acción involucrados para el efecto sobre los parásitos. La pentamidina, ¿no? Para leishmania visceral, que no responden a los antimoniales, leishmania mucocutánea, por ejemplo la brasilensis, que no responde a antimoniatos pentavalentes, leishmania cutáneo difusa, cutánea y cutáneo mucosa. Sí, útil en niños, en adultos, niños por vía intramuscular profunda. Para leishmania visceral y cutáneo, acá está el esquema, 3 veces por semana durante 25 semanas, hasta que no se descubran más parásitos, ¿no? En 2 exámenes consecutivos de la pulpa esplénica. No, pero eso no se hace, ¿no? Porque habría que salir una muestra. Leishmania mucocutánea, 4 miligramos por kilogramo de peso, 1 a 2 veces por semana hasta que desaparezca la lesión. Y eso hace que sí sea difícil administrar a estos pacientes el tratamiento. Efectos adversos: nefrotoxicidad leve, ¿no? Reversible al retirar el tratamiento. Puede dar lugar a hipotensión aguda, síncope, si es que se administra por vía endovenosa, pancreatitis química, hipoglicemia radical por liberación de insulina.
con insuficiencia, claro, se elimina la insulina y luego viene una insuficiencia de insulina, ¿no? Y eso da lugar a una hiperglicemia consecutiva, hipocalcemia ocasional, trastornos gastrointestinales, confusión mental, alucinaciones. Pueden dar lugar a arritmias cardíacas, por eso es que se hospitalizan en los pacientes. Induración en el lugar de inyección, raramente leucopenia, trombocitopenia, ¿no? Y puede dar lugar a un aumento de las enzimas hepáticas. Y puede dar lugar también a un síndrome de Stevens-Johnson. Contraindicado, por si no fuera suficiente esto, hipersensibilidad conocida, insuficiencia renal crónica, ¿no? Y finalmente, ¿qué tenemos? La anfotericina B, que vendría a ser una alternativa, ¿no? Cuando hay resistencia. Lismania visceral y mucocutánea, que no responden a los antimoniales pentavalentes. O sea, es una alternativa. Siempre administrada por vía endovenosa lenta. Claro, hay que preparar y todo lo demás. Pero hay que darlo con agua destilada y completando luego con glucosa, no con soluciones electrolíticas porque provocan su precipitación. Eso hay que tener. Entonces no le podemos dar con cloruro de sodio. Se administra en adultos, sí, no nos dice para niños. Sí, no nos menciona si es que se puede dar en niños, solo está considerado los adultos. Efectos adversos: escalofríos, fiebres, vómitos, enrojecimiento facial, cefalea, anorexia, dolores musculares, articulares, ¿no?, durante la infusión endovenosa. Deterioro de la función renal, anemia progresiva por depresión medular, leucopenia, trombocitopenia, parálisis nerviosa, trastornos visuales, tinnitus, micción dificultosa. Precauciones: vigilar la función renal, hepática y las células sanguíneas durante su administración. La anfotericina B las vamos a volver a ver cuando hagamos los antimicóticos. Bueno, acá está un esquema, ¿no? Las formas clínicas: lismania cutánea, lismania mucocutánea, lismania mucocutáneo grave y lismania visceral. Y tratamiento de primera línea: antimoniato pentavalente acá, aquí también antimoniano pentavalente. Y para este caso la anfotericina B le están poniendo como primera alternativa. Y para los dos casos, ¿no?, lismania mucocutáneo grave y visceral. Pero son de segunda alternativa para lismania cutánea y lismania mucocutánea. Y más bien resulta siendo la pentamidina como segunda alternativa en mucocutáneo grave, ¿no? El ketoconazol está siendo una alternativa que también es un antimicótico. Y en lismania, el antimoniano pentavalente y anfotericina también está como alternativa. Listo. Muy bien, con eso terminamos los antiparasitarios, segunda parte. Nos falta la tercera parte. Listo.